Hola a todos, en esta lección vamos a procesar el botón de eliminar. Vamos a ir al modelo, vamos a buscar el evento eliminar y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el de actualizar y el de crear. Vamos a quitarle que devuelva un booleano, vamos a quitarle el result, me posiciono sobre la línea, control shift y C. Y esto es un procedimiento. Y va a ser... Muy bien. Voy a la parte de arriba y voy a cambiar en eliminar. Va a ser un procedimiento y no va a devolver un booleano. Muy bien. Vamos al controlador y en el controlador vamos a crear ahora el evento de eliminar. Entonces va a ser un procedimiento. Se va a llamar eliminar y voy a recibir el ID de el producto que quiero eliminar. Control Shift C y comentario eliminar un producto. Simplemente fmodel y en eliminar le vamos a pasar el ID que recibimos. Ahora nos vamos a ir a la vista. En la parte de la vista, al código, vamos a crear el evento eliminar. Eliminar un producto. Al igual que hacíamos con los otros, vamos a necesitar usar el controlador. Vamos a crear RL, esto es producto controlador. Y dentro de un try vamos a crear y al finalizar lo vamos a liberar. Y ahora vamos a trabajar con este controlador. Vamos a necesitar hacer un mensaje de confirmación para que el usuario pueda elegir si elimina o no ese producto una vez que le ha hecho clic a eliminar. Así que vamos a utilizar un mensaje, pero vamos a usar un mensaje de diálogo. Es un elemento, un componente que trae Lazarus que genera una ventana donde yo le puedo pasar un mensaje, un icono y qué tipo de botones quiero tener. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que sí. Vamos a agregar un message DLG, que es el mensaje donde me pide. Puedo definir un caption, que viene a ser el título de la ventana en la parte de arriba, el mensaje que va a aparecer en el centro, el tipo de diálogo, que esto me va a dar el icono que tiene mi elemento, y los botones. Y esto me permite devolver o capturar qué botón elegí. Entonces en el caption le vamos a poner eliminar producto. En el mensaje le vamos a poner desea eliminar el producto elegido. Muy bien, ahora le vamos a poner el tipo de mensaje que esto define el icono. Para eso tenemos una lista MT y aquí tengo confirmación, es un signo de pregunta, custom es un signo de error, información o de advertencia. En este caso, confirmación. Y le debo pasar ahora los botones. Entonces, entre corchetes le vamos a poner MB, OK, cancel. Es decir, que me aparezca el botón de OK y el botón de cancelar. Y el botón por defecto va a ser, perdón, esto va por fuera, el botón por defecto va a ser un 0. Es decir, el botón 0 va a ser el OK y el botón 1 va a ser el cancel. Entonces, como está dentro de un if, voy a capturar lo que elija el usuario y le voy a decir es igual a mr, que es la respuesta, y aquí tengo el botón de todos los botones, cancelar, close, ignore, last, no, ¿sí?
voy a buscar el MROK, es decir, si de este mensaje que estoy creando me seleccionan el botón OK. Si seleccionan el botón OK, vamos a poner un den y un bloque de código. Si elijo la opción sí después del mensaje de confirmar, le voy a decir que mi controlador, strl, y le voy a pasar eliminar. Donde en este eliminar voy a pasar el producto ID, que es la variable temporal que habíamos creado anteriormente. Después que pasé el producto, para simplificar, lo que voy a hacer es cargar la lista. Lo vamos a dejar como pendiente para actualizar la lista principal una vez borrado mi producto. Y por último, le voy a decir que limpie para resetear todos los valores. Entonces, de esta forma estamos eliminando, pero pedimos una confirmación. Bien, ahora vamos a ir al botón de eliminar. Vamos al evento onClick y aquí vamos a definir. Como hicimos en el botón editar, lo que hicimos es capturar el ID de producto que vamos a eliminar, procesar la lectura en el botón editar y mandarlo a la página que corresponde. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que ID producto va a ser igual, vamos a borrar el producto 1, vamos a borrar el 2 para hacerlo diferente y le vamos a pasar eliminar. Como este botón se carga directamente sobre el formulario, no voy a necesitar actualizar o cambiar de página. Vamos a construir, voy a guardar y voy a construir y vamos a probar. Muy bien, aquí el error que me está marcando es que le pasó con corchetes los botones. En este caso el corchete de los botones es cuando va un solo botón y aquí estoy pasando dos botones. Por eso aquí no lleva los corchetes. Vamos a ejecutar de nuevo. Muy bien, vamos a abrir productos y en nuestra base de datos vamos a ver la tabla productos. En la parte de datos tengo 3 productos. Voy a procesar, eliminar y me dice, ¿desea eliminar el producto elegido? Le vamos a decir cancelar. Presten atención que me muestra un icono. Este icono va a variar dependiendo del sistema operativo en el que estén, pero por lo general va a tener un símbolo de pregunta. Si le doy cancelar, no debería borrar. Le doy cancelar, actualizo y sigo teniendo los 3. Si ahora le doy eliminar y le digo aceptar, me va a estar capturando el botón aceptar y como es correcto, me va a borrar el producto. Muy bien, voy a mi base de datos, actualizo y ahora el producto 2, que es el que nosotros elegimos, no está. Tengo A1 y A2. Muy bien, de esta forma estamos borrando y ya cumplimos las 4 operaciones básicas. Tengan paciencia que nos queda todavía procesar la lista principal donde vamos a seleccionar e interactuar correctamente con los botones. Muy bien, los espero la próxima clase.